En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos este camino junto a Santa Teresa de Jesús y hoy en el capítulo 27 de las fundaciones vamos a adentrarnos en la fundación de Caravaca de la Cruz. Como en tantas otras fundaciones, aparecen dificultades, decisiones inesperadas y caminos que parecen abrirse poco a poco, casi a su propio ritmo. Y quizá eso sea una de las cosas que más sorprenden al leer a Teresa, su capacidad para actuar con decisión, pero también para esperar. No se deja paralizar por los obstáculos, pero tampoco intenta forzar constantemente las cosas. Avanza, discierne, espera cuando hace falta y decide cuando llega el momento. En un mundo como el nuestro, tan acelerado, tan lleno de prisa y de urgencia, estas páginas pueden invitarnos a mirar el tiempo de otra manera. Por eso, al final de este episodio, os compartiré también una pequeña reflexión que he titulado Teresa y el tiempo, prisa, espera y decisión. Continuamos con ella. Capítulo 27, en que trata de la fundación de la villa de Caravaca. Se puso el Santísimo Sacramento el día de Año Nuevo del mismo año de 1576. Es la vocación del glorioso San José. Estando en San José de Ávila para partirme a la fundación que queda dicha de Beas, que no faltaba sino aderezar lo que habíamos de ir, llega un mensajero propio que le enviaba a una señora de allí, llamada doña Catalina, porque se habían ido a su casa desde un sermón que oyeron a un padre de la Compañía de Jesús, 3 doncellas con determinación de no salir hasta que se fundase un monasterio en el mismo lugar. Debía ser cosa que tenían tratada con esta señora, que es la que les ayudó para la fundación. Eran de los más principales caballeros de aquella villa. La una tenía padre, llamado Rodrigo de Moya, muy gran siervo de Dios y de mucha prudencia. Entre todas, tenían bien para pretender semejante obra. Tenían noticia de esta que ha hecho nuestro Señor en fundar estos monasterios, que se la habían dado de la Compañía de Jesús, que siempre han favorecido y ayudado a ella. Yo, como vi el deseo y hervor de aquellas almas y que de tan lejos iban a buscar la orden de Nuestra Señora, me hizo devoción y me puso deseo de ayudar a su buen intento. Informada que era cerca de Beas, llevé más compañía de monjas de la que llevaba, porque según las cartas me pareció que no se dejaría de concertar, con intento de, acabando la fundación de Beas, ir allá. Mas, como el Señor tenía determinado otra cosa, aprovecharon poco mis trazas, como queda dicho en la fundación de Sevilla, que trajeron licencia del Consejo o de las órdenes, de manera que, aunque ya estaba determinada a ir, se dejó. Verdad es que yo me informé en Beas de a dónde era, y vi ser tan a trasmano y de ir allá tan mal camino, que habían de pasar trabajo los que fuesen a visitar las monjas, y que a los prelados se les haría de mal. Tenía bien poca gana de ir a fundarle, mas porque había dado buenas esperanzas, pedí al padre Julián de Ávila y Antonio Gaitán que fuesen allá para ver qué cosa era, y si les pareciesen, lo deshiciesen. Hallaron el negocio muy tibio, no de parte de las que habían de ser monjas, sino de doña Catalina, que era el todo del negocio, y las tenía en un cuarto por sí, ya como cosa de recogimiento. Las monjas estaban tan firmes, en especial las dos, digo las que lo habían de ser, que supieron también granjear al padre Julián de Ávila
y Antonio Gaitán, que antes que se vinieron dejaron hechas las escrituras, y vinieron dejándolas muy contentas, y ellos lo vinieron tanto de ellas y de la tierra, que no acababan de decirlo, tan bien como del mal camino. Yo, como vi ya concertado y que la licencia tardaba, volví a enviar allá al buen Antonio Gaitán, que por amor de mí todo el trabajo pasaba de buena gana, y ellos tenían afición a que la fundación se hiciese, porque a la verdad se les puede a ellos agradecer esta fundación, porque si no hubieran ido allí y lo hubieran concertado, yo hubiera puesto poco en ella. Le di que fuese para que pusiese torno y redes, a donde se había de tomar la posesión y estar las monjas hasta buscar casa a propósito. Así estuvo allá muchos días, que en la de Rodrigo de Moya, que como he dicho, era padre de la una de estas doncellas, le dio parte de su casa muy de buena gana. Estuvo allá muchos días haciendo esto. Cuando trajeron la licencia y yo estaba ya para partir hacia allí, supe que venía en ella que fuese la casa sujeta a los comendadores y las monjas le hiciesen la obediencia, lo que yo no podía hacer por ser la orden de Nuestra Señora del Carmen. Y así volvieron de nuevo a pedir la licencia, que en esta y la de Beas no había remedio. Mas me hizo tanta merced el rey, que escribiéndole yo, mandó que se diese, que es al presente don Felipe, tan amigo de favorecer a los religiosos que entienden que guardan su profesión, que como hubiese sabido la manera del proceder de estos monasterios y ser de la primera regla, en todo nos ha favorecido. Y así, hijas, os ruego mucho que siempre se haga particular oración por su majestad, como ahora la hacemos. Pues, como se hubo de volver por la licencia, volví yo para Sevilla, por mandado del padre provincial, que era entonces y es ahora el maestro fray Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, como queda dicho, y se estuvieron las pobres doncellas encerradas hasta el día de Año Nuevo adelante, y cuando ellas enviaron a Ávila era por febrero. La licencia luego se trajo con brevedad, mas como yo estaba tan lejos y con tantos trabajos, no podía remediarlas, y las había de tener gran lástima, porque me escribían muchas veces con mucha pena, y así ya no se sufría de tenerlas más. Como ir yo era imposible, así por estar tan lejos, como no por estar acabada aquella fundación, acordó el padre maestro fray Jerónimo Gracián, que era visitador apostólico, como está dicho, que fuesen las monjas que allí habían de fundar, aunque no fuese yo, que se habían quedado en San José de Malagón. Procuré que fuese priora de quien yo confiaba lo haría muy bien, porque es mucho mejor que yo. Y llevando todo recaudo, se partieron con 2 padres descalzos de los nuestros, que ya era el padre Julián de Ávila y Antonio Gaitán. Hacía días que se habían vuelto a sus tierras, y por ser tan lejos no quise que viniesen, y tan mal tiempo, que era en fin de diciembre. Llegadas allá, fueron recibidas con gran contento del pueblo, en especial las que estaban encerradas. Fundaron el monasterio poniendo el Santísimo Sacramento el día del nombre de Jesús en el año 1576. Luego tomaron las 2 el hábito. La otra tenía mucho humor de melancolía y debíale de hacer mal estar encerrada, cuanto más tanta estrechura y penitencia. Acordó de volverse a su casa con una hermana suya. Mirad, mis hijas, los juicios de Dios y la obligación que tenemos de servirle, las que nos han dejado perseverar hasta hacer profesión y quedar para siempre en la casa de Dios y por hijas de la Virgen, que se aprovechó su majestad de la voluntad de esta doncella y de su hacienda para hacer este monasterio, y al tiempo que había de gozar de lo que tanto había deseado, le faltó la fortaleza
y la sujetó el humor, a quien muchas veces, hijas, echamos la culpa de nuestras imperfecciones y mudanzas. Ruego a su Majestad que nos dé abundantemente su gracia, que con esto no habrá cosa que nos ataje los pasos para ir siempre adelante en su servicio, y que a todas nos ampare y favorezca para que no se pierda nuestra flaqueza un tan gran principio como ha servido que comience en unas mujeres tan miserables como nosotras. En su nombre os pido, hermanas e hijas mías, que siempre lo pidáis a nuestro Señor, y que cada una haga cuenta que en ella vuelva a comenzar esta primera regla de la Orden de la Virgen Nuestra Señora, y en ninguna manera se consienta en nada relajación. Mirad que de muy pocas cosas se abre puerta para muy grandes, y que sin sentirlo se os irá entrando el mundo. Acordaos con la pobreza y trabajo que se ha hecho lo que vosotras gozáis con descanso, y si bien lo advertís, veréis que estas casas, en parte, no las han fundado hombres las más de ellas, sino la mano poderosa de Dios, y que es muy amigo su Majestad de llevar adelante las obras que Él hace, sino queda por nosotras. ¿De dónde pensáis que tuviera poder una mujercilla como yo para tan grandes obras, sujeta, sin solo un maravedí, ni quien con nada me favoreciese? Que mi hermano, que ayudó en la fundación de Sevilla, que tenía algo y ánimo y buen alma para ayudar algo, estaba en las Indias. Mirad, mirad, mis hijas, la mano de Dios. Pues no sería por ser de sangre ilustre el hacerme honra. De todas cuantas maneras lo queráis mirar, entenderéis ser obra suya. No es razón que nosotras la disminuyamos en nada, aunque nos costase la vida y la honra y el descanso, cuanto más que todo lo tenemos aquí junto. Porque vida es vivir de manera que no se tema la muerte ni todos los sucesos de la vida, y estar en esta ordinaria alegría que ahora todas traéis, y esta prosperidad, que no se puede ser mayor que no temer la pobreza, antes desearla, pues ¿a qué se puede comparar la paz interior y exterior con que siempre andáis? En vuestra mano está vivir y morir con ella, como veis que mueren las que hemos visto morir en estas casas, porque si siempre pedís a Dios lo lleve adelante y no fiáis nada de vosotras, no os negará su misericordia. Si tenéis confianza en Él y ánimos animosos, que es muy amigo su Majestad de esto, no tengáis miedo que os falte de nada. Nunca dejéis de recibir las que vinieren a querer ser monjas, como os contenten sus deseos y talentos, y que no sea por solo remediarse, sino por servir a Dios con más perfección, porque no tenga bienes de fortuna, si los tiene de virtudes, que por otra parte remediará Dios lo que por esta os habíais de remediar, con el aumento. Gran experiencia tengo de ello. Bien sabe su Majestad que a cuanto me puedo acordar, jamás he dejado de recibir ninguna por esta falta, como no me contentase lo demás. Testigos son las muchas que están recibidas solo por Dios, como vosotras sabéis, y os puedo certificar que no me daba tan gran contento cuando recibía la que traía mucho, como las que tomaba solo por Dios. Antes las tenía miedo, y las pobres me dilataban el espíritu, y me daba un gozo tan grande que me hacía llorar de alegría. Esto es verdad. Pues si cuando estaba en las casas por comprar y por hacer, nos han ido tan bien con esto, después de tener a dónde vivir, ¿por qué no se ha de hacer? Creedme, hijas, que por donde pensáis acrecentar, perderéis. Cuando la que viene lo tuviere, no teniendo otras obligaciones, como lo ha de dar a otros que no lo han por ventura menester, bien es
os lo dé en limosna, que yo confieso que me pareciera desamor si esto no hicieran. Mas siempre tened delante a que la que entrare haga de lo que tuviere conforme a lo que le aconsejaren los letrados, que es más servicio de Dios, que mucho mal sería que pretendiésemos bien de ninguna que entra, sino yendo por este fin. Mucho más ganamos en que ella haga lo que debe a Dios, digo con más perfección, que en cuanto puede traer, pues no pretendemos todas otra cosa, ni Dios nos dé tal lugar, sino que sea su majestad servido en todo y por todo. Y aunque yo soy miserable y ruin, para honra y gloria suya lo digo, y para que os holguéis de cómo se han fundado estas casas suyas, que nunca en negocio de ellas, ni en cosa que se me ofreciese para esto, si pensara no salir con ninguna, si no era torciendo en algo este intento, en ninguna manera hiciera cosa, ni la he hecho, digo en estas fundaciones, que yo entendiese torcía de la voluntad del Señor un punto, conforme a lo que me aconsejaban mis confesores, que siempre han sido, después que ando en esto, grandes letrados y siervos de Dios, como sabéis, ni que me acuerde, llegó jamás a mi pensamiento otra cosa. Quizá me engaño y habré hecho muchas que no entienda, e imperfecciones serán sin cuento. Esto sabe nuestro Señor, que es verdadero juez, a cuanto yo he podido entender de mí, digo. Y también veo muy bien que no venía esto de mí, sino de querer Dios se hiciese esta obra. Y como cosa suya, me favorecía y hacía esta merced. Que para este propósito lo digo, hijas mías, de que entendáis estar más obligadas y sepáis que no se han hecho con agraviar a ninguno hasta ahora. Bendito sea el que todo lo ha hecho y despertado la caridad de las personas que nos han ayudado. Ruego a su majestad que siempre nos ampare y dé gracia, para que no seamos ingratas a tantas mercedes. Amén. Ya habéis visto, hijas, que se han pasado algunos trabajos, aunque creo son los menos los que he escrito, porque si se hubieran de decir por menudo, era gran cansancio, así de los caminos, con aguas y nieves y con perderlos, y sobre todo muchas veces con tan poca salud, que alguna me ocurrió, no sé si lo he dicho, que era la primera jornada que salimos de Malagón para Beas, que iba con calentura y tantos males juntos, que me ocurrió, mirando lo que tenía por andar y viéndome así, me acordé de nuestro padre Elías, cuando iba huyendo de Jezabel, y decía: Señor, ¿cómo tengo yo de poder sufrir esto? Miradlo vos. Verdad es que como su majestad me vio tan flaca, repentinamente me quitó la calentura y el mal, tanto que hasta después que he caído en ello, pensé que era porque había entrado allí un siervo de Dios, un clérigo, y quizás sería ello. Al menos fue repentinamente quitarme el mal exterior e interior. En teniendo salud, con alegría pasaba los trabajos corporales. Pues en llevar condiciones de muchas personas, que era menester en cada pueblo, no se trabaja poco. Y en dejar las hijas y hermanas mías, cuando me iba de una parte a otra, yo os digo que, como yo las amo tanto, que no ha sido la más pequeña cruz, en especial cuando pensaba que no las había de volver a ver y veía su gran sentimiento y lágrimas, que aunque están de otras cosas desasidas, esta no se lo ha dado Dios, por ventura, para que me fuese a mí más tormento, que tampoco lo estoy de ellas, aunque me esforzaba todo lo que podía para no mostrárselo, y las reñía, mas poco me aprovechaba, que es grande el amor que me tienen, y bien se ve en muchas cosas ser verdadero. También habéis oído cómo era, no solo con licencia de nuestro reverendísimo Padre General,
sino dada debajo de precepto un mandamiento después. Y no solo esto, sino que cada casa que se fundaba me escribía a recibir grandísimo contento, habiendo fundado las dichas, que, por cierto, el mayor alivio que yo tenía en los trabajos era ver el contento que daba por parecerme en dársela servir a nuestro Señor, por ser mi prelado, y dejado de eso, yo le amo mucho. ¿O es que su majestad fue servido de darme ya algún descanso, o que al demonio le pesó porque se hacían tantas casas a donde se servía a nuestro Señor? Bien se ha entendido, no fue por voluntad de nuestro Padre General, porque me había escrito, suplicándole yo no me mandase ya a fundar más casas, que no lo haría, porque deseaba fundase tantas como tengo cabellos en la cabeza, y esto no tenía muchos años. Antes que me viniese de Sevilla, de un capítulo general que se hizo, a donde parece se había de tener en servicio lo que se había acrecentado la orden, me traen un mandamiento dado de un definitorio, no solo para que no fundase más, sino para que por ninguna vía saliese de la casa que eligiese para estar, que es como manera de cárcel, porque no hay monja que para cosas necesarias al bien de la orden no la pueda mandar ir el provincial de ninguna parte a otra, digo, de un monasterio a otro. Y lo peor era estar disgustado conmigo nuestro Padre General, que era lo que a mí me daba más pena. Gran sin causa, sino con informaciones de personas apasionadas. Con esto me dijeron juntamente otras dos cosas de testimonios bien graves que me levantaban. Yo os digo, hermanas, para que veáis la misericordia de nuestro Señor y cómo no desampara su majestad a quien desea servirle, que no solo no me dio pena, sino un gozo tan accidental que no cabía en mí. De manera que no me espanto de lo que hacía el rey David cuando iba delante del arca del Señor, porque no quisiera yo entonces hacer otra cosa, según el gozo, que no sabía cómo encubrirle. No sé la causa, porque en otras grandes murmuraciones y contradicciones en que me he visto no me ha ocurrido tal, mas al menos la una cosa de estas que me dijeron era gravísima, que esto de no fundar, si no era por el disgusto del reverendísimo general, era gran descanso para mí, y cosa que yo deseaba muchas veces, acabar la vida en sosiego. Aunque no pensaban esto los que procuraban, sino que me hacían el mayor pesar del mundo, y otros buenos intentos tendrían quizá. También algunas veces me daban contento las grandes contradicciones y dichos que este andar a fundar ha habido, con buena intención unos, otros por otros fines. Mas tan gran alegría como de esto sentí no me acuerdo, por trabajo que me venga, haberla sentido. Que yo confieso que en otro tiempo cualquier cosa de las tres que me vinieron juntas fuera gran trabajo para mí. Creo, fue mi gozo principal parecerme que, pues las criaturas me pagaban así, que tenía contento al Criador. Porque tengo entendido que el que le tomare por cosas de la tierra o dichos de alabanzas de los hombres está muy engañado. Dejado de la poca ganancia que en esto hay, una cosa les parece hoy, otra mañana. De lo que una vez dicen bien, pronto vuelven a decir mal. Benditos seáis vos, Dios y Señor mío, que sois inmutable por siempre jamás. Amén. Quien os sirviere hasta el fin, vivirá sin fin en vuestra eternidad. Comencé a escribir estas fundaciones por mandato del Padre Maestro Ripalda, de la Compañía de Jesús, como dije al principio, que era entonces el rector del Colegio de Salamanca, con quien yo entonces me confesaba. Estando en el monasterio del glorioso San José, que está allí desde el año 1573, escribí algunas de ellas, y con las muchas ocupaciones las había dejado,
y no quería seguir adelante por no confesarme ya con el dicho a causa de estar en diferentes partes y también por el gran trabajo y trabajos que me cuesta lo que he escrito, aunque como siempre ha sido mandado por obediencia, yo los doy por bien empleados. Estando muy determinada a esto, me mandó el padre comisario apostólico, que es ahora el maestro fray Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, que las acabase, diciéndole yo el poco lugar que tenía y otras cosas que se me ofrecieron, que como ruin obediente le dije, porque también se me hacía gran cansancio, sobre otros que tenía, con todo, me mandó, poco a poco o como pudiese las acabase. Así lo he hecho, sujetándome en todo a que quiten los que entienden lo que está mal dicho, que lo quiten, que por ventura lo que a mí me parece mejor irá mal. Se ha acabado hoy, víspera de San Eugenio, a 14 días del mes de noviembre, año de 1576, el monasterio de San José de Toledo, a donde ahora estoy por mandato del padre comisario apostólico, el maestro fray Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, a quien ahora tenemos por prelado descalzos y descalzas de la primitiva regla, siendo también visitador de los de la mitigada de la Andalucía, a gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, que reina y reinará para siempre. Amén. Por amor de nuestro Señor, pido a las hermanas y hermanos que esto leyeren, me encomienden a nuestro Señor, para que tenga misericordia de mí y me libre de las penas del purgatorio, y me deje gozar de sí, si hubiese merecido estar en él. Pues, mientras esté viva, no lo habéis de ver. Me sea alguna ganancia para después de muerta, lo que me he cansado en escribir esto, y el gran deseo con que lo he escrito de acertar a decir algo que os dé consuelo, si tuviesen por bien que lo leáis. Teresa y el tiempo, prisa, espera y decisión. Hay algo en Teresa que desconcierta al leerla despacio. Vivió viajando, resolviendo problemas, atravesando caminos difíciles, tomando decisiones constantemente y sin embargo no transmite ansiedad. Hay urgencia, sí, pero no agobio, y eso hoy resulta extraño, porque vivimos empujados por la prisa, responder rápido, decidir rápido, producir rápido, seguir adelante sin detenernos demasiado, como si esperar fuese perder el tiempo. Pero Teresa parece entender algo distinto. Sabe que no todo puede adelantarse, que algunas puertas se abren cuando corresponde, cuando Dios quiere, que hay momentos para actuar y momentos para sostener la espera. Y quizá la verdadera sabiduría esté precisamente ahí, en distinguir cuándo avanzar y cuándo dejar que las cosas maduren. No desde la pasividad, sino desde una confianza profunda. Teresa decide, sí, y cuando tiene claro el camino, avanza con fuerza, pero no vive dominada por la impaciencia. Tal vez nosotros también necesitemos aprender eso, porque no todo en la vida se resuelve deprisa, no todo crece al instante, no todo se comprende inmediatamente. Y quizá vivir mejor no consista en correr más, sino en aprender a habitar el tiempo de otra manera. Y que Dios os bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.